Bueno, habíamos quedado en lo dicho, con la mano de Dios vamos entonces a darle inicio al estudio de la carta, la segunda carta del apóstol Pedro. Y certidumbres que siempre suelen acompañar al creyente, no importa cuánta experiencia tenga el creyente, ¿no? Sobre todo cuando uno está empezando la vida cristiana. Una pregunta, si realmente yo estoy buscando a Jesús verdadero, al Dios verdadero, si yo estoy realmente estableciendo una relación con la persona correcta, si realmente sé con quién estoy tratando de relacionarme. Pero definitivamente, como veíamos en la segunda carta de Pedro, el apóstol se centra en un cometido específico que tiene que ver con el conocimiento de Jesús. Por eso recordábamos que a las gentes que trabajan, ¿no? A todo el personal que trabaja en las entidades bancarias, que tienen que trabajar con la divisa, con el billete, con el dinero, para poder realmente identificar el billete falso, no se les instruye sobre el billete falso, sino sobre el billete verdadero. Asimismo, si nosotros realmente queremos distinguir la mentira, si queremos distinguir realmente la verdad y queremos tener discernimiento, pues tenemos que concentrarnos es en lo que nos enseña la fuente de la verdad, lo que nos enseñan las escrituras. Y por eso el apóstol se centra en este aspecto, en ese conocimiento de Dios, pero no en que sepamos de Dios, porque de hecho la palabra epignosis, que viene de gnosis, que es la conocimiento, pero la palabra, esa conjunción que le aplican, ese epi, hace referencia a algo progresivo, no simplemente a tener información, sino que a un contacto personal, profundo, producto de una relación, de profundizar en esa relación. Entonces, cuando el apóstol está hablando y haciendo énfasis acerca del conocimiento de Dios, no simplemente está haciendo énfasis en información, sino información que me lleva a ¿qué? A desarrollar una más profunda, real, verdadera, sostenida, sustentable y creciente relación con Dios. Si esa información me lleva a mí realmente, aún como uno encuentra en las escrituras, no sé si a usted le pasa lo mismo, en la medida en que uno va aprendiendo de Dios, en la medida en que uno va conociendo de Dios, por lo menos en mi experiencia, lo primero que empieza a cambiar en mi vida es mi oración. ¿Cómo oro? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo hablo con Dios? ¿Cómo me expreso ante Él? ¿Y cómo aún le abro mi corazón? ¿Por qué? Porque las escrituras me van enseñando acerca de Él, acerca de sus atributos, acerca de sus hechos, acerca de su proceder, acerca de eventos específicos que le van enseñando a uno cómo entonces relacionarse de manera especial con Él. Definitivamente hay algo muy importante antes de adentrarnos y es recordar algo que dice Proverbios 17:16. Para entrar en torno a este tema, dice: ¿de qué sirve el tercio en la mano del necio para comprar sabiduría? ¿Qué? Entonces, un punto muy importante cuando hablamos de acercarnos, de conocer acerca de Dios, un punto muy importante realmente es tener entendido si yo he establecido una relación con Él. 1 Corintios 2:14 nos recuerda que cuando yo no he nacido de nuevo, cuando yo no he establecido una relación con Dios, pues lamentablemente las cosas de Dios para mí son ¿qué? Locura. 1 Corintios 2:14, ¿recuerdan? Dice que para el hombre natural, para el hombre que no tiene el Espíritu de Dios en su vida, las cosas de Dios son ¿qué?
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, un punto muy importante a la hora de entrar a conocer de nuestro Señor, a la hora de entrar a conocer de Dios, es realmente establecer hasta qué punto yo he establecido una relación personal con Él, hasta qué punto realmente he rendido mi vida, hasta qué punto soy consciente de que quiero cambiar de vida, que es el arrepentimiento, hasta qué punto soy consciente de que el norte hacia donde yo llevo mi vida no es el norte hacia donde yo lo quiero llevar, y más bien reconozco que quiero que Dios sea quien dirija el norte de mi vida. Y luego que acepto el perdón y acepto su dirección. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para que contemos con la ayuda del Espíritu Santo, porque no se trata simplemente, como lo hemos dicho, de hacer acopio de información, sino realmente de poder entender la verdad y la naturaleza de nuestro Dios. Hacia ese lugar vamos y hacia ese punto nos dirigimos. Y como decíamos entonces, uno de los temores que acompaña muchas veces al creyente nuevo o a la persona que se está involucrando con Dios o a quien está haciendo parte de la vida cristiana, y no importa a veces, usted puede llevar mucho recorrido, en algún momento viene esa certidumbre, ¿no? O perdón, esa incertidumbre, viene esa pregunta, bueno, ¿yo realmente estoy en el lugar correcto? ¿Me estoy relacionando con la persona correcta? ¿Esto que estoy haciendo es verdad? Y ahí nos recuerda el apóstol Juan, en 1 Juan 5:20, nos hace una afirmación que trae mucho descanso para nosotros, ¿no? Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero y la vida eterna. Entonces, gloria a Dios, porque a veces necesitamos esas certezas. Y gloria a Dios porque hacia donde apunta lo que queremos estudiar es realmente a conocer a quien nos corresponde conocer, que es a Dios y a Jesucristo. Por eso Juan 17:3 dice, ¿en qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a entrar a mirar o a tratar de ver 4 puntos. Creo que hoy de pronto podamos ver 3 puntos específicamente en cuanto a el tema que queremos desarrollar. Pues le he titulado Luz en tiempos oscuros, porque gloria a Dios, este conocimiento nos permite tener luz cuando de pronto no hay claridad sobre las situaciones o sobre las circunstancias. ¿Y cuál es el tema entonces? Pues somos llamados a ser diligentes en el conocimiento de Dios para discernir el fraude espiritual. Diligentes en el conocimiento de Dios para discernir el fraude espiritual. ¿Por qué digo diligente? Porque hay 3 veces que se repite en el capítulo 1 esta palabra diligente, ¿cierto? Hay que ser diligentes en ese conocimiento, no tardos, no perezosos, no negligentes, no con dilaciones, sino que oportunos, diligentes, atentos, dispuestos realmente a crecer en ese conocimiento. Por eso, 4 punticos que de pronto quisiéramos ver, y es ¿por qué diligentes en ese conocimiento para discernir? Porque su conocimiento multiplica sus dones en nosotros, porque su conocimiento nos participa de su naturaleza, porque su conocimiento nos prepara para participar de su reino, y porque su conocimiento procede de Él y no de los hombres. Entonces, eso nos da una certeza y una gran confianza. Vamos a ver entonces el primer punto, versículo 1 y 2, en la introducción. Porque su conocimiento multiplica sus dones en nosotros. Decimos, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, primero que todo,
una precisión para que usted que tiene ahí la Reina Valera, pues no muchas veces Pedro apela a este nombre, que era su nombre original, porque recordemos que Jesús mismo le puso como Pedro o Cefas, ¿no? También cabeza. Pero Simón en hebreo, ¿qué significa? Frágil, débil. Es una caña que se quiebra muy fácilmente. De alguna manera, tal vez el apóstol se identifica aquí con sus destinatarios, que son igualmente seres humanos frágiles y débiles. Siervo y apóstol. Bueno, recordemos que la palabra siervo ahí es doulos, que es esclavo, ¿no? Es una persona que está dispuesta a estar, a servir, es incondicional con Jesús. Apóstol de Jesucristo, recordando que es un hombre enviado, ¿no? Y de hecho, pues tiene la certificación del apostolado, como él lo va a demostrar más adelante en el versículo 16 en adelante, cuando nos recuerda que él estuvo en el monte de la transfiguración. Él vio a Jesús ser transfigurado. Él oyó la voz del Padre cuando dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él lo vio, ¿cierto?, ser afligido, flagelado. Lo vio ir a la cruz y luego lo vio resucitado. Él es un apóstol. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, dice que una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice: a los que habéis ¿qué? Alcanzado. Los destinatarios de pronto no tienen la claridad de la primera carta. Estábamos hablando que eran los destinatarios de Asia Menor en esa época, pero sí entendemos que obviamente es a gentiles, o sea, hombres y mujeres que no eran de la comunidad judía propiamente, sino como usted y como yo, éramos personas ajenas a esta comunidad, pero que habían alcanzado por la gracia de Dios ese conocimiento. Por eso dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿qué hemos alcanzado? Una fe igualmente ¿qué? Preciosa que la nuestra. O sea, tu fe, mi fe, lo que a ti te han comunicado acerca de la verdad de la doctrina bíblica, lo que tú conoces, lo que tú estás llamado a participar y a experimentar de la fe, la misma experiencia que los apóstoles tuvieron. ¿Por qué? Porque de hecho, cuando dice a los que habéis alcanzado, ¿sabe? La palabra que se utiliza ahí es una palabra que está ligada más a la suerte, pero no a la suerte fortuita, sino a que es algo que te ha sido concedido, algo que tú no te ganaste por mérito, algo que tú no construiste por tu esfuerzo, sino que algo que ¿qué? Dios te entregó. Y eso lo hizo con los apóstoles, eso lo hizo con los primeros creyentes, eso lo hizo con aquellos que guardaron la fe, y eso lo hace con nosotros. No son tus méritos, no son tus obras, no son tus capacidades, no son tus habilidades naturales, es la gracia de Dios. Y por eso finalmente dice en el versículo 2, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decíamos entonces que su conocimiento multiplica nuestros dones? En razón a este texto específicamente. En la medida en que tú creces en el conocimiento de Dios, no es que la gracia crezca, ¿cierto? Ni la paz crezca, sino que tú ¿qué? Las entiendes mejor. Lo que yo entiendo acerca de la gracia de Dios, pues no es ni parecido a lo que yo entendía hace muchos años cuando empecé la vida cristiana. Pero en la medida en que he ido creciendo en el conocimiento de Dios, pues el entendimiento de su gracia ha sido ¿qué? Más amplio, no por mi fuerza, con la ayuda del Espíritu Santo. Y la experiencia de su paz ha sido ¿qué? Más amplia, no en mis fuerzas, sino que según el regalo que Él nos da. Entonces, por eso decimos que su conocimiento multiplica sus dones en nosotros. Pero vuelvo y les digo, no solamente la información que tú recibas de Él, sino que la que a partir de esa información tú establezcas una relación con Él. Que tú te acerques, que tú le abras tu corazón, que tú decidas establecer esa relación, que tú intimes con Él, que tú profundices con Él, que tú amplíes tu relación con Él, que te esfuerces por confiar en Él, que te esfuerces en descansar en Él, si es que tienes que esforzarte. Y si hay que hacer algún esfuerzo, pues que hagas, que lo intentes, porque ¿cuál es nuestra tendencia? A distanciarnos, a distraernos, a tratar de resolver nosotros, a tratar de resolver, a tratar de tener el control nosotros,
y nos cuesta descansar en Dios. Ese es el ejercicio, que nosotros podamos verdaderamente descansar en Él. Entonces, por eso decimos que su conocimiento multiplica sus dones en nosotros, nos permite disfrutarlos a plenitud, ampliar, tener certeza, profundidad de los mismos. Segundo, decimos de igual manera, aun cuando antes de seguir les quiero, vayamos a Mateo 11:27. Qué pena. Mateo 11:27, que nos recuerda algo que el mismo Jesús afirmó. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Y qué? Ni el Padre, sino el Hijo. ¿Y a qué? De eso se trata. Que realmente Dios nos conceda esa gracia de conocerle, nos conceda ese don de conocerle, nos conceda esa provisión de conocerle y de entenderle. Por eso lo que decía el proverbista, ¿qué gana que tú tengas dinero para pagar por conocimiento si por más que te expliquen qué? No entiendes. Y es que las cosas de Dios no solo se trata que te las expliquen con lógica, no solo se trata que te las expliquen con habilidad ni con pedagogía, se trata que el Espíritu Santo te ilumine para entender. Para entender. Mire, muchas veces usted pasa y pasa sobre un texto y pasa sobre un texto y llega un día que pasa, el Espíritu Santo lo ilumina y usted dice, ¿cuántas veces pasé por aquí y no había entendido? Entonces, no es en tu fuerza, es Dios quien está para ayudarte a conocerle. Entonces, no es que tengas que hacer el esfuerzo de conocerle, lo que tienes que hacer es más bien, sí, determinarte y esforzarte por descansar, confiar, entregarle tu vida, tener comunión. De hecho, la vida de oración requiere mucho de nosotros. Si algo especial debe proceder de conocer y de establecer una relación personal con Dios, es que realmente podamos establecer esos hábitos en nosotros. Mire, normalmente los esfuerzos de la vida congregacional, normalmente, pues de acuerdo a la experiencia que uno ha tenido, se enfocan ¿a qué? A que la pasemos bien. A que digamos que, qué buena que estuvo la reunión, qué chévere que estuvo la reunión, qué animada que estuvo la reunión. Ah, qué bien me sentí en la reunión. ¿Y mañana? ¿Y mañana? Otra vez que, como un adicto, necesita ¿qué? Emociones. Entonces, qué bueno más bien, y por eso es importante lo que está diciendo aquí acerca del conocimiento que multiplica esos dones en nosotros, es que ese conocimiento vaya estableciendo en tu vida ¿qué? Conductas, hábitos que terminan en disciplinas. Les contaba, creo que hace 8 días, que me llamaba la atención una ilustración que ponían, donde ponían una llama de fuego aquí que se llama emociones y otra llama de fuego aquí que se llama disciplina. La llama de fuego que se llama disciplina, todo el tiempo, no muy alto, pero todo el tiempo, tiene la llama ¿qué? Estable, como una velita, estable. La llama que se llama emociones, sorprende, pero se apaga. Y vuelve y prende, y vuelve y se apaga. Y vuelve y prende, y vuelve y se apaga. Y vuelve y prende, y vuelve y se apaga. Discúlpeme, no sé si usted se identifica con ciertas experiencias de la vida espiritual ahí. ¿Vivimos de qué? De empujones, de emociones. Nos tienen que dar cuerda. Nos tienen que traer a otra persona para que coja y nos anime y entonces a través del tema nos estimule y nos entusiasme. ¿Y mañana qué? ¿Otra vez qué? Otra vez que lo suban a la montaña rusa y lo suelten y otra vez a que lo suelten. Entonces, mira qué importante realmente es que el conocimiento vaya estableciendo ¿qué? Conductas, hábitos, disciplinas. Por eso Pablo decía en Efesios, nosotros hemos sido hechos ¿qué? Nuevas criaturas. Hemos sido hechos de nuevo. ¿Para qué? Para que
nuestra conducta siga la voluntad de Dios. Dice, para que andemos en obras nuevas preparadas de antemano para nosotros. Entonces la idea no es simplemente que tú escuches, porque mucha gente a veces sin querer, la predicación puede concluir en traer cosas novedosas. Y de pronto sí, usted las escuchó, increíble, esa frase no la había oído. Mira, qué descrestante. Y vuelve la pregunta, ¿y mañana? Entonces se trata de eso. Se trata de que construyamos una relación que nos ayude a establecer la conducta que Dios quiere que nosotros llevemos delante de Él. Segundo punto, ahora sí entonces, porque su conocimiento nos participa su naturaleza. Segunda de Pedro 3 al 4. Y aquí le dice el apóstol, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? ¿Cómo nos han sido concedidas? Mediante el conocimiento, dice ahí, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado ¿qué? Preciosas, grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo te hace Dios partícipe de su naturaleza? Por medio de su conocimiento. Pero ya dijimos, ¿qué tipo de conocimiento, no? No es que informativo solamente, sino que relacional. Toma la información que te da la palabra. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice la palabra? Que Dios es bueno. ¿Qué te dice la palabra? Que Dios escucha la oración. Entonces, ¿qué te está diciendo? Ore. ¿Qué te dice? Que Dios te ayuda. Que Dios responde. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que seas determinado, que seas esforzado, que seas... Tú lo estás haciendo. Entonces, ese es el conocimiento que te lleva a encontrar, a entender y verdaderamente profundizar en Dios. No solo son datos, no solo es información, que es muy importante, pero si te quedas solo ahí, te vas a quedar solo ahí. Por eso, como le decía, mejor dicho, Santiago 1:22, sed ¿qué? Hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores. Entonces uno muchas veces se queda ¿qué? ¿Por qué? Porque el que solamente es oidor, ¿qué? Se engaña. ¿Sabes por qué se engaña? Porque la información que no se practica, no se aprende. Así dice un adagio, dice, mira, yo veo y capto, yo escucho y percibo, yo hago y aprendo. Cuando tú aplicas el conocimiento, ¿qué? Aprendes. Pero es aplicándolo. Entonces, por eso dice que Dios nos comunica su naturaleza. Ojo, no su esencia. Hagamos una distinción. Su esencia no nos la puede comunicar, porque Dios es excepcional. Dios es único y excepcional. Pero sí su naturaleza, o sea, hay atributos que son comunicables. Por eso Él nos puede comunicar el amor. Por eso Él nos puede comunicar la misericordia. Por eso Él nos puede comunicar ciertos dones y ciertos atributos. Pero hay otros que son incomunicables, porque son de su esencia, de su naturaleza. Él nos hace partícipes. Por eso, ahorita estábamos cantando una canción, ¿no? Decía, porque tu Dios es amor, tú puedes amar. Porque tu Dios es amor, tú puedes ¿qué? Perdonar. Eso nos lo comunica ¿quién? Dios. Uno no perdona en sus propias fuerzas. Uno perdona es con la ayuda de ¿quién? De Dios. Porque si uno fuera en sus propias fuerzas, uno lo que hace es ¿qué? Verdugo. Uno hace justicia de propia mano. Pero perdonar, lo último que uno haría. Entonces, uno perdona es porque Dios te concede esa gracia. Dios te asiste, Dios te ayuda, Dios te comunica esa naturaleza, pero no es por tu propia capacidad. Por eso, recordemos lo que nos dice 1 Pedro 2:9, la carta anterior. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la palabra, y lo que Él nos comunica son ¿qué? La palabra que se utiliza aquí, cuando dice que nos comunica su naturaleza, es virtudes. Él nos comunica sus virtudes. Y aquí en 1 Pedro 9 nos recuerda que hemos sido hechos nuevos, que hemos sido ganados, que hemos sido transformados para anunciar ¿qué? Esas virtudes, esos hechos maravillosos. Su naturaleza en nosotros nos recuerda a Romanos 8:9. Nos recuerda que Dios está en nosotros. Mire cómo Él nos puede comunicar esos atributos y esa naturaleza, porque Él vive en nosotros. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? Ojo, ¿sí qué? Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces es muy importante recordar que Dios ha hecho de nosotros ¿qué? Su casa. Primera de Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis, hermanos, que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Y que Dios mora en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo? Glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. De igual manera, Gálatas 2:20 nos recordaba Pablo también acerca de la relación de Dios con nosotros. Cuando nos dice, con Cristo estoy juntamente, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. O sea, hay una relación determinante entre el Padre, entre Dios y nosotros, entre el Hijo y nosotros, entre el Espíritu Santo y nosotros. Por eso Dios nos puede comunicar esa naturaleza que claramente se distingue ¿de qué? Se distingue de su esencia, que es muy importante. Por eso decimos entonces, como segundo punto, que Él, por medio de su conocimiento, nos comunica ¿qué? Nos participa de su naturaleza. Volvamos entonces a segunda de Pedro. Ahora vamos a un tercer punto, y es que por medio de su conocimiento nos prepara para participar ¿de qué? De su reino. Según nos dice, de su reino. Versículos 5 al 11. Dice, vosotros también, dada esta realidad, habiendo vivido la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia que hay en el mundo, nosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo que, añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Entonces, mira, cuando nosotros empezamos a conocer de Él, cuando tú has llegado a conocer de Él, cuando tú has empezado a participar de su conocimiento en las Escrituras, no significa que ya que terminaste, sino que estás ¿qué? Empezando. Y la idea es ir de una manera ¿qué? Progresiva, en un ascenso, en esa relación y en ese conocimiento. Por eso dice, vosotros también poniendo ¿qué? Toda diligencia. Por eso les decía, diligentes en su conocimiento. Poniendo toda diligencia, hay que ir sumando gracia sobre gracia, como decía Matthew Henry. Cuando la gracia, cuando todas estas gracias abundan en tu corazón, juntas, ¿qué generan? Mayor gracia en tu vida. Hay que ir sumando, no pensar, ya entendí, ya sé cómo es el orbus salutis, como se dice en latín, el plan de salvación. Ya sé cuál es el orden de la salva. Ya entendí el plan de Dios. Y ya usted dice, ya lo sé. No, la idea es que vayamos
creciendo cada vez más en esa realidad. Pero recuérdalo, no solo en información, sino que en relación. Que la información me lleve a una mejor relación con mi Padre, a una mejor relación con Jesucristo y una mejor relación ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Vamos a mirar rápidamente, entonces dice, añadir a vuestra fe. Bueno, de la fe no estamos hablando de esa fe que nos ha sido concedida y por medio de la cual nosotros participamos de la vida nueva. Hay que añadirle que a esa fe, virtud. La virtud hace referencia a aquellos hechos, digámoslo en términos, como lo explican algunos comentaristas, heroicos, decisivos, determinantes, a comportarnos, obviamente, de acuerdo a la altura del Dios en el que creemos y la vida que hemos aceptado, la nueva vida que vivimos. Por eso a esa fe hay que añadirle eso, esa manera de proceder, como está diciendo aquí Pedro, ¿no? Pedro dice que siervo y apóstol, una persona decidida a pagar un precio por Jesús. De hecho lo pagó, ¿no? Recordemos que Pedro murió crucificado, pero murió crucificado ¿cómo? Boca abajo. Él pidió, porque él no se sentía digno de morir como su Señor, él pidió morir boca abajo. Y no solo eso, porque usted puede decir, uy, qué tremendo, no, pero vio morir a su esposa, también afligida. Y dicen los que fueron testigos que Pedro le decía, acuérdate de Jesús, mujer, acuérdate de Jesús, por todo lo que él vivió en la cruz. Eso es actuar con virtud. Él pudo haber actuado de muchas otras maneras, pero procedió con la virtud que corresponde a un creyente. Dice que la virtud que conocimiento, aquí ya la palabra no es solo ya no es epignosis, sino es gnosis, o sea, ese conocimiento que te permite entender, ese conocimiento lato a través del cual tú entiendes las verdades de Dios. Entonces, a la fe, virtud, y a la virtud ¿qué? Conocimiento. El conocimiento a través del cual tú adquieres la habilidad, adquieres el entendimiento que te corresponde. Dice alguien que a través de este conocimiento usted entiende la naturaleza de las cosas, y a través de la epignosis, de ese conocimiento que estamos hablando, o sea, de ese conocimiento de Dios, tú aprendes a aplicar lo que sabes. Porque es que uno a veces sabe muchas cosas, pero no sabe qué, cómo aplicarlas, en qué situación aplicarlas, en qué circunstancia aplicarlas, cómo aplicarlas, en qué momento, qué circunstancia. Y ahí es donde nos ayuda el Espíritu de Dios, entonces a través de ese conocimiento personal con nuestro Dios. Al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. Ese dominio propio no es fácil. Dice el proverbista que es más digno de alabanza el que reprime su propio temperamento que el que conquista una ciudad. ¿Por qué? Porque liberar el temperamento es muy fácil. Si no, pregúntale a todos los que conducen en Cali. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Si usted conduce en Cali, usted siempre se va a encontrar con unas particularidades. ¿Y qué va a pasar con su entendimiento? ¿Qué va a pasar con su dominio propio? Usted se descompone. ¿En dónde está la virtud del dominio propio? Que no se descomponga. La palabra encrateia significa eso, que usted tenga la capacidad de, no es su fuerza de reprimir, sino de contar con esa dádiva divina. Poder tener calma en medio de ese momento en el cual usted está llamado a explotar y usted mantiene la compostura. Dominio propio. ¿Y al dominio propio qué? Paciencia. Bueno, la palabra que se utiliza ahí, que muchas veces la usamos, que está muy diseminada en todo el Nuevo Testamento, no significa esa paciencia de que algunos no, que, ay, pero mire ese señor, esa paciencia, que, ay, no, mire, ay, es que no, qué paciencia. No se refiere a esa paciencia. Se refiere a la persona que es capaz de permanecer firme, de seguir hacia adelante, a pesar de que todos los vientos son contrarios a él.
Es más, hupomone, que es la palabra, significa estar usted debajo, que alguien esté sobre usted, resistiéndolo, y usted abajo, persistiendo. Que no es fácil. Cuando habla usted recordando la historia de Jenofonte, la Nábasis, este ejército perdido, allá en las montañas del Taurus, la última de las batallas que tuvo, ellos encontraron como una especie de una boca de un volcán, y todos descendieron allá, y ahí pernoctó el ejército. Tenía que ser muy grande porque eran más de 10.000 personas, y todos pernoctaron ahí. Pero dice que cuando se levantaron al otro día, arriba, en los montes, había un ejército esperándolos. ¿Usted sabe lo difícil que es una batalla de aquí para allá? Y eso es lo que significa hipómenes. Que a pesar de lo difícil, de la desventaja, ¿usted qué? Persiste. Dice luego, a la paciencia, ¿qué? Piedad. Eusebia, es la piedad, pero mire, ojo, la verdad es que lastimosamente la palabra piedad ha sido relacionada con religión, o no tanto con religión, con religiosidad. Y no es lo que está diciendo aquí, no es religiosidad. La piedad realmente es la vocación de la vida cristiana, pero no la vida religiosa que señala, que habla, como dice Santiago, ¿no? Cuya lengua es un peligro, sino realmente la verdadera piedad, de la que habla 1 Timoteo 3, 14 al 16. Dice que la iglesia es la columna y es el baluarte de la verdad. Y dice que estamos llamados a caminar, a vivir y a andar en piedad dentro de ella. Cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, enseñándole acerca de cómo debe comportarse en la iglesia, con piedad, con devoción, con respeto, con integridad, con transparencia. Esa es la verdadera piedad. Y dice luego, ¿a la piedad qué? El afecto fraternal. Esto no puede faltar, ¿no? Que de hecho luego desemboca finalmente ¿en qué? En amor. Yo no puedo participar de la vida congregacional si soy un odioso. Si mi corazón está lleno de odio, si mi corazón está lleno de enfado, si mi corazón está lleno de discrepancia, de enojo contra los demás, la pregunta es, ¿estoy caminando en la dirección correcta de Dios? No. Por eso el amor fraternal también es importante y no sobra. No sobra. Mire, me llama la atención que un hombre de las dimensiones doctrinales de Martin Lloyd Jones, un hombre fundamentalista, muy serio, digámoslo así, muy correcto en toda su doctrina, él mismo tuviera que decir, es lamentable que nosotros dentro del mundo fundamental, dentro del mundo de la iglesia, que es seria, que tiene la doctrina correcta, seamos tan fríos. Él dice, no puede ser, eso no es coincidente con el Evangelio. Y de hecho, él se opuso a esa frialdad en ciertas denominaciones, donde a nadie le permiten de pronto cantar y aplaudir porque, eso es emocionalismo. Allá tampoco podemos llegar. La idea es centrarnos en la verdad, centrarnos realmente en los hechos y practicar la palabra, pero tampoco ser ¿qué? Fríos, apáticos, indolentes, como si fuéramos aquí todos ¿qué? Convidados de piedra. No, eso no es tampoco. Por eso el afecto fraternal tiene un punto muy importante dentro de la vida congregacional, porque es a través del cual yo expreso mi afecto, mi amor y aún mis emociones. Y por eso podemos cantar, y si deseamos aplaudir, y si usted desea bailar para el Señor, ya es un deseo suyo, y yo respeto su manera de adorar, y yo respeto su manera de exaltar, y respeto su manera de glorificar a Dios, pero tampoco caer en que, no, es que cuidado, porque te estás dejando llevar cuidado con tus emociones, cuidado que te estás, por favor, allá tampoco podemos llegar, porque nosotros no somos ¿qué? Hieras. De hecho, tenemos 5 sentidos, ¿o no? Tenemos 5 sentidos. Por eso yo recuerdo una vez que era importante hacer una precisión. A uno le decían, usted no puede, le decían, ¿cómo es? No se deje llevar de las emociones, le decían a uno.
tiene que vivir por principios, no por emociones. Yo decía, hagamos una claridad, digamos que las emociones no sean quienes dirijan o determinen la conducta de mi vida, pero impedirle sentirlas, por favor. Que usted las tenga, por favor. Que usted las exprese, por favor. Entonces es muy importante el afecto fraternal. De hecho, enriquece. De hecho, mire, hay personas que por mucho tiempo han participado en una vida congregacional y no han contado con una persona afable, amable, empática. A mí algo que me ayudó mucho empezando la vida cristiana, porque era mi posición, una posición arbitraria y fría, una posición apática desde mi perspectiva. Yo iba a la iglesia y apenas decían amén, yo ya estaba montado en la ruta que me llevaba a la casa. Porque yo dentro de mí decía, esto es muy chévere, esto es muy bonito, esto es interesante, pero yo no quiero nada con estas personas. Así decía yo. Hasta que un día iba en esa huida, como siempre, me iba dando yo a la fuga, cuando alguien me dijo, amigo, y dije, sí, y muy amablemente me dijo, qué pena, disculpa, mi nombre es Carlos Librero, mucho gusto, me alegra conocerte, he visto que has estado viniendo, mire, él me estaba observando. ¿Qué más? ¿Quién te invitó? No, yo, bueno, cuéntame, ¿cómo te has sentido? Y ese primer punto ya me llevó a distinguir a alguien. Me fui, volví a los 8 días, ya lo vi al hombre y ya supe que había alguien ahí que, bueno. Y empezamos poco a poco a conocernos y entendí la importancia de la vida congregacional. Sí, yo sé que usted pronto ha tenido malas experiencias en su vida congregacional, que hablaron de usted, la típica que le hacen al nuevo, que le pidieron plata prestada y no se la pagaron. Lamentablemente, de todo eso hay en la iglesia, se lo digo. No nos podemos llamar a engaños ni nos podemos llamar a mentiras. Que de pronto te trataron mal, que alguien abusó, porque de todo hay en la vida congregacional. Pero ¿sabes qué? Que eso no te impida disfrutar de tu vida congregacional. Porque ¿sabes qué? Te voy a decir algo muy respetable, muy respetable. No te estoy diciendo que uno no se pueda ir de esa iglesia y que uno no decida buscar. No, pero te voy a decir algo muy respetable. Cuando a usted le pase eso, ese no es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted termine haciendo lo mismo. Eso sí es un problema. Que usted termine luego actuando igual. Que usted termine luego procediendo de la misma. Lo demás es parte de la naturaleza humana. Vea, lo demás le va a pasar en la empresa, en el colegio, con los vecinos, con el vecino de enseguida, en la unidad donde usted vive, en cualquier entorno social. Lo único es que usted se vaya por allá a Pico el Oro a vivir solo, como hacen algunos ermitaños. Por ahí hay una serie de personas que viven por allá, en la tundra, en Alaska, solos, porque ellos no quieren saber de ningún ser humano. Excelente sanidad mental deben tener esas personas. Muy respetable. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, es que no soporto al ser humano. Y yo me pregunto, ¿y él cuál es su condición? ¿Cuál es su condición? Sí, algunos dicen, no, es que entre más conozco al ser humano, más quiero a mi perro. Está bien. Es considerable. Pero ¿sabes qué? Es un problema de no mirarse uno en el espejo. Es un problema de no ser consciente de cuál es tu naturaleza. Por eso el amor fraternal es muy importante. Y finalmente, ¿qué? Perdón, el afecto fraternal. Y finalmente, ¿qué? El amor. Porque de ahí parte todo. Primera de Juan 4:8. El que no ama, no ha conocido a Dios. Dicen las Escrituras. El que no ama, no ha conocido a Dios. Entonces, pues difícilmente, si nosotros no estamos añadiendo a nuestro conocimiento amor, pues lamentablemente no estamos cumpliendo el cometido de la palabra. Vamos a Filipenses 2:12 y 13, recordando la importancia de cumplir nuestra parte en la tarea del crecimiento espiritual. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿ocupados en qué? En vuestra salvación, ¿con qué? Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer
¿Por qué? Amén. Entonces mira, Dios nos ha entregado el don de la vida nueva. Dios nos ha entregado el don del perdón. Dios nos ha entregado la gracia de ser tratados como justos, vistos como justos y atendidos como justos por Dios. Y nos ha dado la gracia de que establezcamos una relación con Él por la fe y no por las obras. Pero a nosotros nos corresponde, sí, una responsabilidad. Y aquí entonces nos está diciendo Pablo en Filipenses que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de lo que se nos ha entregado. Y aquí por eso dice, ocupados de vuestra salvación, que Dios es el que produce en vosotros, ¿qué? El querer. Por eso hay que añadirle el conocimiento a la fe, ¿qué? Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, como vimos ahorita, cada uno de los dones que vimos, recordemos para que no nos perdamos, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal ¿qué? Amor. No podemos quedarnos cortos. Usted tiene una responsabilidad como creyente. No piense que toda la responsabilidad la tiene, bueno, y no lo digo por eximir mi responsabilidad, pero usualmente si usted empieza a sentir una desmejora en su vida espiritual, el primero que usted siempre va a culpar es al que le ministra la palabra. Al segundo, la iglesia. Al tercero, a los de la iglesia. Cuarto, al diablo, porque se nos va a quedar por fuera de la culpa. Y el quinto, a cualquier otro personaje. Pero ¿sabe qué? Usted pocas veces, lamentablemente, asume la responsabilidad que le cabe a usted. Usted es responsable de su crecimiento espiritual. Obvio, hay personas que lo acompañan en esa responsabilidad, pero usted tiene que asumirlo. Por eso, como alguien decía, si en tu iglesia tú miras a tu alrededor y obviamente de acuerdo a tu estatus espiritual, tú descubres que nadie da la talla espiritual ahí en esa congregación, ¿sabes qué? Mira la Biblia y entonces pon tus ojos en esos personajes que cumplieron y satisfacieron la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué vas a encontrar si miras con detenimiento a esos personajes? Que son parecidos a la gente de tu iglesia. ¿Qué dice Santiago de Elías? Para un sujeto a pasiones como cuáles, como las suyas y como las mías. ¿Qué pasó con Abraham? ¿No mintió? Porque tuvo miedo que de pronto acerca de su esposa y yo que era su hermana 2 veces. 2 veces. ¿Qué hizo Jacob? Por algo tenía un nombre que significaba ¿qué? Engañador. Él engañó y luego al ¿qué? Lo engañaron. Y el mismo Judá fue engañado. Y él engañó al papá y luego él fue engañado por su suegra, por su nuera. Y así nos encontramos a Salomón, nos encontramos a David, nos encontramos a Saúl, nos encontramos una cantidad de reyes y aún de profetas. ¿Y todos fueron qué? Perfectos, perfectos humanos, perfectos hombres. ¿Sabes quién es el que no falla? Jesucristo, Dios. Jesucristo por eso se hizo hombre para mostrarnos que Él es el que usted y yo necesitamos. Él es a quien usted y yo necesitamos. Por eso, si nosotros hacemos estas cosas, dice el apóstol, no nos dejará sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios requiere de nosotros un verdadero compromiso. Por eso decíamos, su conocimiento nos prepara para participar ¿de qué? De su reino. Dice así entonces, porque si estas cosas están en vosotros, versículo 8, ya terminando, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene ¿qué? La vista muy corta. ¿Sabe cuál es la palabra ahí? Miope. Miope. Dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada ¿qué? Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay la palabra generosa,
viene de cuando en la cultura griega hacían y montaban esas grandes obras, usaban grandes coros. Mucha gente, eran coros muy grandes para montar todas esas obras de teatro, esas tragedias y todo. Y eso tenía que pagarlo ¿quién? Alguien. Siempre aparecía alguien con la suficiente capacidad de pagar esos coros. Y por eso esa persona era llamada así, ¿cierto? Generoso. Entonces por eso dice que porque de esta manera os será otorgada ¿qué? Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso entonces, mira, en la medida en que nosotros cuidemos y guardemos y cumplamos la responsabilidad que nos cabe dentro de este proceso de crecimiento y de conocimiento de Dios, dice entonces que nos da esta hermosa tranquilidad. Mira que Dios dice, perdón, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. No es que esté diciendo que yo pueda perder mi llamado o pueda perder la elección de Dios. Lo que está diciendo es que yo siempre mantenga ¿qué? La tranquilidad, la serenidad y la confianza que eso me pertenece. Mira, hay gente que es salva y vive preguntándose, ¿será que lo soy? Tienen miedo. Es más, tienen miedo de la segunda venida porque no tienen certeza. ¿Por qué? No es porque no la tengan, porque no la entienden. Por eso es importante en ese sentido también el conocimiento de Dios. Entonces no es porque nos esté diciendo que se pueda perder, sino porque es importante tener claridad para uno también disfrutar de ¿qué? De esa confianza y de esa paz que nos ha regalado nuestro Dios. Así entonces, recordemos finalmente, como estábamos hablando, para culminar hoy hasta este punto, lo que nos decía en el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, nos han sido ¿qué? Dadas. Nos han sido ¿qué? Concedidas. Nos han sido ¿qué? Otorgadas. Por eso, asimismo, la vocación y la elección son dones que Dios nos ha brindado. Luego olvidemos pues entonces 3 puntos que hemos tratado de agotar hoy. Primero, su conocimiento multiplica sus dones en nosotros. Su conocimiento nos hace partícipes de su naturaleza y su conocimiento nos prepara ¿para qué? Participar, como dice aquí en el versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por último, no olvidemos antes de orar, no estamos hablando de información, ¿perdón? Se quedó pendiente. El cuarto es porque su conocimiento procede de Él y no de los hombres. Ese es el del versículo 12 al 21, que Dios mediante lo podamos agotar dentro de 8 días. Entonces, solo para finalizar, recuerda, no es información, ¿es qué? Relación. Es un conocimiento que viene producto de ¿qué? De lo que te enseña la Biblia, que te lleva ¿a qué? A acercarte a Dios, a establecer una relación con Dios. No solo información, porque mira, hay mucha gente llena de información. Mucha gente. Es más, discúlpeme, hay apóstatas, los que niegan a Jesús, que tienen mucha información, pero es obvio que si niegan a Jesús, no tienen realmente conocimiento de Dios. No tienen el conocimiento que deben de tener. ¿Por qué? Porque ¿cómo pueden negar, como decía 1 Juan 5:20, al que es, al verdadero? Si están negando al verdadero, entonces ¿qué pasa? Esa información que tienen no les ha permitido realmente acceder a una verdadera relación. No la han aplicado, no la han puesto en ejercicio, no la han puesto por obra. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor bueno, en este día. Te agradecemos por esta oportunidad que tú nos das, esta oportunidad que tú nos regalas, Señor, de poder acercarnos a tu palabra y poder adentrarnos, Señor, a entender la importancia del conocimiento divino para nuestras vidas. A veces